entregar algo que yo creo que mucho hemos estado viviendo durante este tiempo y yo creo que lo que estamos haciendo, digamos, de ir estudiando o leyendo la Biblia por libro, yo creo que a cada uno de nosotros nos ha enseñado, nos ha dado, digamos, entendimiento, ha abierto más nuestros ojos, hemos tenido más luz a muchas cosas que a lo mejor antes leíamos la Biblia, pero la leíamos a lo mejor tal vez en una forma a lo mejor desordenada, no planificada o no teníamos como un principio y un término de cuando comenzábamos a leer algo, sino que leíamos un versículo de por acá, otro por allá, o lo que nos llevaba las concordancias de la Biblia, porque la Biblia de estudio tiene eso, de que uno puede estar leyendo algo y lo lleva, digamos, a otro pasaje de la Biblia y se va formando, digamos, la historia. Pero también cuando uno lee por libro, va, digamos, también haciéndose desde que comenzó el libro hasta que terminó. Y también nos va llevando, digamos, a través de otros libros, porque todos los libros están conectados entre sí. O sea, ¿por qué? Porque fueron todos fueron dados por el Espíritu Santo. Solamente hubieron hombres que lo transcribieron lo que el Espíritu les fue ministrando, les fue diciendo. Amén. Y hay una palabra que digamos, mientras estudiaba yo el libro de Juan, me ha ido marcando y cada día se ha hecho como muy confrontadora, digamos, en mi andar. Y quiero compartirlas con ustedes para que sea de edificación para todos y podamos entender de que podemos nosotros decir muchas veces que estamos muy firmes, de que estamos muy bien cimentados, pero hay situaciones y hay procesos que igual nos mueven, que igual nos hacen detenernos muchas veces, nos hacen dudar, nos hacen enojarnos, nos hacen reclamar, y muchas veces, lo peor de todo, le echamos la culpa a los demás. Y no reconocemos que somos nosotros primeramente los que estamos ocasionando el problema, estamos ocasionando nosotros lo que está pasando. Amén. Y quiero que vayamos a Juan, capítulo 5, vamos a leer del 1 al 15. Vamos a leer para que podamos tener, digamos, bien toda la historia. Amén. Juan 5, del 1 al 15, dice: Después de estas cosas había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Y ahí en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. En estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos, que esperaban el movimiento del agua. Porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua. Y el primero que descendía al estanque, después del movimiento del agua, quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo: ¿Quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agite el agua. Y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo: levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo. Y era día de reposo aquel día. Entonces los judíos dijeron a aquel que había sido sanado: es día de reposo, ¿no te es lícito llevar tu lecho? Él les respondió: el que me sanó, él mismo me dijo: toma tu lecho y anda. Entonces le preguntaron: ¿quién es el que te dijo, toma tu lecho y anda? Y el que había sido sanado no sabía quién fuese, porque Jesús se había apartado de la gente que estaba en aquel lugar. Después le halló Jesús en el templo y le dijo: mira, has sido sanado, no peques más, para que no te venga alguna cosa peor. El hombre se fue y dio aviso a los judíos que Jesús era el que le había sanado. Amén. Es una palabra
que nosotros la encontramos, como decía acá en este libro, y solamente la encontramos en este puro evangelio. El otro evangelio no aparece. Y es algo como, no sé si la palabra correcta, pero es como atípico, porque Jesús, cada vez que, o sea, si alguien, una persona quería, digamos, que Jesús obrase, que hiciera un milagro, ellos lo pedían. Pero aquí fue al revés. Él estaba con su confianza puesta en algo que no era, que ni siquiera era Dios, sino que él estaba, digamos, con toda su confianza puesta en aquel estanque, en las aguas, y que supuestamente un ángel enviado por Dios descendía cada cierto tiempo, agitaba las aguas, y que el primero que entraba era sano, era sanado. Pero yo preguntaba, ¿Dios actúa de esa forma? Uno puede decir sí, puede actuar de esa forma, pero también uno dice, si después de eso pasa a ser, digamos, una costumbre, una tradición, de que vaya yo todo el tiempo a un lugar, porque produciéndose tal evento, tal cosa, se va a producir. Entonces ya deja de ser, digamos, un milagro que proviene directamente de Dios, sino que ya se transforma en una tradición, en una superstición, que yo creo que es lo que sucedía a este hombre, de que él estaba con toda su confianza. Imagínense, él tenía 38 años de su enfermedad. No habla acá que durante los 38 años él estuvo asistiendo a ese estanque, pero sí llevaba mucho tiempo y mucha gente. Entonces, había mucha gente que, imagínense ustedes el escenario que tiene que haber sido, porque el estanque no era pequeño, era un estanque grande, ¿ya? Se juntaba mucha gente, en que toda la gente esperaba, digamos, que el ángel descendiera, agitara las aguas, y el primero, solamente imagínense una multitud de miles, que solamente uno era sanado. ¿Cuánto roce se puede haber producido, digamos, en ese intentando de querer entrar? Yo creo que todos querían hacerlo, pero Dios no actúa así. Dios no actúa, digamos, de esa forma. Y yo creo que lo que aquí sucedía era en quién estaba puesta la confianza. ¿En quién este hombre tenía puesta su mirada? Él, lo único que él quería era ser sano. Y había una, por decirlo, una puerta por donde él sabía que podía encontrar su sanidad. Pero en ese intento, ¿qué es lo que él hacía? No hacía nada. Solamente esperar, porque ni siquiera él por su fuerza podía hacerlo, sino que tenía que esperar también que alguien lo introdujera. Entonces, entre toda esa espera que él estuvo, en él se fueron anidando sentimientos, se fueron anidando emociones, y yo lo que podía ver acá, lo primero que se iba anidando en él era el enojo, era la ira, la frustración de ver, digamos, de que según su creencia, que bastaba solamente con que él se sumergiera y era sano, pero no había nadie que lo pudiera, digamos, introducir, y eso en él iba anidando día a día, ese enojo, esa ira, esa frustración. Y yo digo, eso iba creciendo en él y no había quien le dijera o le diera ánimo o que él pudiera haber conocido de Jesús, porque mucha gente iba a lugares en donde sabían que estaba Jesús, pero ellos iban
porque sabía que allá estaba Jesús y que Jesús podría sanarle. Ellos creían en lo que Jesús había hecho en muchos lugares, pero este hombre nada, o sea, él no sabía nada de Jesús ni de Dios, sino que solamente él lo único que anhelaba era ser sano. Amén. ¿Qué es lo que provoca en nosotros la ira? Es que nosotros perdemos lo que Dios tiene para nosotros, porque eso va provocando en nosotros barreras, va provocando en nosotros distanciamiento y como decía, empezamos nosotros a crear en nuestro interior sentimientos que no son agradables ante los ojos de Dios. Y eso nos impide recibir, digamos, todo lo que Dios tiene preparado para cada uno de nosotros. Eso nos impide que nosotros podamos avanzar. Eso nos impide que nosotros podamos adorarle. Si bien ahora estábamos todos adorando, como yo creo que más en alguna ocasión, o cada uno sabe lo que es adorar, que no solamente tiene que ver con levantar un canto, con levantar su voz, sino que adorar tiene que ver con todo nuestro accionar, con todo nuestro actuar diario. Eso es adorar, eso es verdaderamente, como dice en una de estas, dice que adorar tiene que ver con lamer la mano del amo. Y nosotros tenemos que siempre estar nosotros, en todo momento, adorando al único, a Dios. Amén. ¿Cómo vamos? ¿Se entiende, cierto? Amén. Si voy muy rápido, me comentan porque de repente me acelero mucho. Yo creo que ¿sabes? Tengo tantas cosas en mi mente que me cuesta ordenarlas. Si bien es cierto, como todos hacemos un bosquejo de cómo guiarnos, no, aquí está el bosquejo. No sé, pero eso es bueno. Eso es bueno porque escuchaba yo de unos predicadores que el mundo nos hace que hagamos las cosas de acuerdo a como el mundo las hace. Y lamentablemente eso también lo traemos nosotros a nuestra vida en Cristo. Y por ejemplo, los que tenemos la honra de poder entregar un mensaje, muchas veces también queremos armar un mensaje que los demás puedan ver de que está lleno de palabras, de versículos, que muchas veces hasta, y yo soy uno de los que me pongo, uno hasta calcula el tiempo en que uno tiene que entregar el mensaje. Y yo creo que cuando pasan estas cosas ahora que uno no sabe, o sea, uno empieza, pero el Espíritu es el que a uno le va dando, y si a lo mejor el mensaje puede durar 10 minutos, 20 minutos, pero si es lo que el Espíritu quiere que nosotros entreguemos, tenemos que ser obedientes. Amén. Otra de las cosas que le sucedía, digamos, a este hombre era que él vivía toda su vida por creencias, como decía, por supersticiones, por tradiciones. Él iba al estanque solamente buscando su beneficio, solamente esperando ser sanado.
Y iba porque tampoco, digamos, en la Escritura habla y da testimonio de personas que hayan sido sanadas a través de este acontecimiento, sino que se dice de que sucedía tal cosa, pero no hay nadie que dijeran, este fulano fue sanado porque fue sumergido en las aguas. Entonces, al no haber, digamos, un testimonio de algo, eso pasa a ser una tradición. Él creía de que si sumergía iba a ser sano, pero no estaba la certeza de que si él se sumergía podía ser sano. Entonces, había mucho en él esa tradición. Había mucho en él esperanza en de que este acontecimiento venía sucediendo hace mucho tiempo y que si él lograba, digamos, hacer lo que tenía, iba a ser sano. Hoy en día, lamentablemente, hay en lugares en que se vive mucho de estas supersticiones, de estas tradiciones, en que su fe, su confianza están puestas en cosas físicas, en cosas materiales y no en lo que tiene que estar. Permiso. Hace un tiempo atrás nosotros veíamos un programa de televisión en donde hablaban de las culturas y de todo el caminar religioso, digamos, en todo el mundo, y mostraban en lugares las costumbres que tenía cada pueblo, digamos, y supuestamente eran cultos religiosos, en que ellos adoraban a su Dios. Y había un lugar en la India, hay un río que es un río sagrado, que los hindúes dicen que es un río sagrado, en donde ellos van, creo que es una vez al año, y hay personas que lo hacen a diario también, en que ellos también se sumergían en ese río y también eran limpios de todos los pecados que ellos podían haber cumplido, o sea, haber hecho durante todo el tiempo. Y eran multitudes, hablemos de millones, o sea, ni siquiera eran miles, eran millones de personas, porque hay muchos habitantes, pero eran millones de personas que llegaban a ese río a cumplir ese ritual, a cumplir, digamos, esa tradición, esa creencia de que si ellos se sumergían, estaban ahí. Y no miraban o no les importaba todo lo que había en ese río. Era el periodista que digamos que daba el programa, decía que era un olor pero horrible, muy fuerte, podrido, para que lo vamos a entender, pero la gente aún así se introducía. ¿Por qué? Porque ese era como un depósito de alcantarillado de la ciudad, de cadáveres, porque a muchas personas que morían las tiraban, digamos, con sus cuerpos enteros a ese río. También habían muchas personas que también las cremaban y sus cenizas eran tiradas también a este río. Entonces, imagínense, todo eso y la gente aún así era mayor su fe, su confianza en esas aguas y hacían este ritual, como les decía, una vez al año. Y lo más, de que habían personas que hasta bebían de esa agua. Se llevaban agua para sus hogares, para tener, digamos, también en sus casas, también para poder tomar de esto. Creencias. Cuando no está Dios en medio de un milagro, y más que un milagro, cambiémosle el nombre a la palabra milagro, en una transformación. No va a ser, va a ser algo pasajero. Si nosotros dejamos fuera a Dios y dejamos fuera al Espíritu Santo, que es el que nos da la luz, nos da la revelación de Cristo, que es el que nos enseña, el que nos guía, nada de lo que nosotros hagamos nos va a hacer tener esa
esa transformación. No se va a producir en nosotros ese milagro. Vamos a seguir a lo mejor como este paralítico que durante 38 años llevaba, digamos, con esta enfermedad, ahí, detenidos. ¿Detenidos por qué? Porque vivimos culpando al resto. No nos miramos nosotros. Y ¿saben qué? Muchas veces nosotros nos sentimos poca cosa. ¿Por qué? Porque nos miramos ante los ojos del mundo, ante los ojos del hombre. Sentimos que no valemos nada, que no servimos para nada, que todo está en contra nuestra, que todos nos atacan, montones de cosas. Pero ¿saben qué? Todo esto cambia cuando nosotros nos empezamos a mirar como Dios nos ve. Todo cambia, todo cambia. ¿Por qué? Porque nosotros fuimos creados por Él. Y Dios no iba a crear, digamos, para que nosotros nos sintiéramos de esa forma. Sí hay procesos que tenemos que vivirlos, pero eso no quiere decir de que si todo el tiempo me están diciendo que tú no sirves para esto, que tú eres malo en esto, de que tú no eres un buen padre, de que tú no eres un buen esposo. Claro, el mundo me ve así. El mundo me hizo que yo también actuara de esa forma, pero el día en que yo empiezo a verme como Dios me ve, todo cambia. Todo cambia. Y Dios, por algo Él nos deja el Espíritu Santo, para que Él sea el que nos guíe, para que Él sea el que nos enseñe. Porque con nuestra fuerza no lo vamos a hacer. Podemos hacerlo, pero todo tiene su fecha de caducidad. Va a llegar un momento en que esto se va a acabar y es cuando más duele. Es cuando más duele de que durante mucho tiempo hice yo algo a mi manera, me funcionó impecable, pero lo hice con mi fuerza, lo hice como el mundo me dijo que lo hiciera. Pero llega un momento en que Dios empieza a apretarnos y esto que puede haber estado muy perfecto, pero nosotros durante todo el tiempo dejamos a Dios fuera, empiezan a derrumbarse cosas. Y pucha, que duele cuando uno empieza a perder cosas que, según yo, me costó mucho esfuerzo, muchos años de sacrificio, de trabajo, de ponerle mucho tiempo, todo, y que de la noche a la mañana muchas veces se pierden cosas. Amén. No podemos nosotros vivir de tradiciones. No podemos nosotros vivir de lo que el mundo nos dice. Otra cosa que este hombre tenía y que yo creo que es la que más a lo mejor me confronta. Este hombre tenía velados sus ojos espirituales. Él nunca supo quién estaba enfrente de él. Cuando Jesús le dice, ¿quieres ser sano? Él no sabía quién le estaba diciendo eso. Él, si en las distintas versiones aparece Señor, sí, pero no es Señor por el Señor, digamos, todopoderoso que nosotros conocemos. No, era por la gramática de decirle a una persona cuando uno le dice a alguien Señor o Don. Eso fue lo que él hizo. Pero él no conocía, él no supo que Jesús era el que estaba enfrente de él. Yo creo que es muy doloroso
A lo mejor para él no lo conocía, él no sabía de Jesús. Cualquiera puede decir, ya, no importa. Pero para nosotros, que decimos ser hijos de Dios, que tengamos a Dios delante de nosotros o obrando en nuestras vidas y que no nos demos cuenta que es Él el que está enfrente de nosotros, que es Él el que nos está moviendo, que es Él el que nos está ministrando, es para que nos preocupemos. Amén. Esta persona recién pudo saber de que era Jesús el que le había sanado cuando Jesús lo encuentra en el templo. Y ahí es cuando él recién pudo saber, porque cuando le preguntaban, él no sabía quién había sido. Él no sabía, pero ahí él pudo entender de que quién era el que lo había sanado. Hay un pasaje que está en Lucas. Está en Lucas, déjenme acordarme. En Lucas 13. Lucas 13, o sea, capítulo 24, versículo 13. Amén. Dice, y he aquí, dos de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 70 estadios de Jerusalén, e iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Mas los ojos de ellos estaban velados, para que no le conociesen. Y les dijo, ¿qué pláticas son esas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Respondió uno de ellos, que se llamaba Cleofás. Le dijo, ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no has sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Entonces él les dijo, ¿qué cosas? Y ellos le dijeron, de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en la palabra delante de Dios y de todo el pueblo, y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. Pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy ya es el tercer día que esto ha acontecido. Aunque también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro. Y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que Él vive. Y fueron algunos de nuestros al sepulcro y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a Él no le vieron. Entonces Él les dijo, oh insensatos y tardos de corazón, para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de Él decían. Llegaron a la aldea donde iban y Él les hizo como que iba más lejos. Mas ellos le obligaron a quedarse diciendo, quédate con nosotros porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos. Y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo y lo partió y les dio. Entonces les fueron abiertos los ojos y reconocieron, mas Él se desapareció de su vista. Podemos ver varias cosas acá. Primero, estos hombres no eran cualquier persona. Eran discípulos, dice la palabra. Por lo tanto, ellos habían vivido, habían estado con Jesús, habían sido enseñados por Él. Pero aún así, sucedió lo que a nosotros
también nos puede pasar que nuestros ojos sean velados. Y eso nos hace que no veamos quién está delante de nosotros. Imagínense la historia, lo que relata de que caminaron con Él, expresaron lo que estaban sintiendo en su interior, la decepción que había en ellos, la tristeza. ¿Por qué? Porque ellos tenían, antes de la crucifixión, ellos tenían la certeza de que Jesús era el Mesías. Pero cuando aconteció esto de su muerte, ya no tenían la misma certeza. ¿Cuántas veces nosotros pasamos también por esto? De que vivimos situaciones en que Dios nos saca de situaciones, y después de un tiempo, por nuestra responsabilidad, por nuestro accionar, volvemos a caer en lo mismo, y ahí empezamos nosotros a echar la culpa a los demás. Muchas veces se producen sanidades, y todos sabemos, y no está mal, está bien que cuando nosotros estamos padeciendo alguna prueba, alguna enfermedad, alguna aflicción, doblemos nuestra rodilla y clamemos a quien tenemos que clamar. Pero también nosotros después tenemos que ser consecuentes de que si se produce o no se produce lo que Dios quiere, no lo que nosotros queramos, nosotros debemos siempre estar conectados a la fuente verdadera. No nos podemos separar. Conozco de personas que han sido sanadas y después se olvidan desde dónde vino esa sanidad. Hay personas que después lo atribuyen a la ciencia, a la medicina, a los medicamentos. Si estuve pasando una crisis económica, clamé a Dios, Dios me hizo salir de esa crisis. Al cabo de un tiempo se me olvida, y si alguien me pregunta, o yo mismo, digo, salí porque encontré un buen trabajo, porque me subieron el sueldo, porque me nombraron de jefatura, pero se me olvida que si Dios no abre esas puertas, nada de eso hubiese acontecido. Cuán importante es de que nosotros estemos siempre con nuestros ojos espirituales abiertos, que podamos ver cuando Jesús está frente a nosotros. Y a eso sumémosle nuestros oídos espirituales, que podamos oír cuando Él nos está hablando, que podamos nosotros tener directamente de Él. Dios usa muchas personas para que sean parte del reino, para que también lleven a los demás a entrar en el reino. Pero también Él quiere que nosotros no sigamos siendo como ese paralítico que estaba ahí esperando que alguien lo introdujera. Nosotros tenemos que movernos. Nosotros tenemos que ir primero. Y cuando nosotros nos movemos, eso va a hacer también que nosotros movamos a quien necesite. Nosotros manteniendo nuestros ojos, nuestra mirada espiritual, vamos a poder ver lo que con nuestros ojos físicos no vemos, lo vamos a poder ver. Vamos a poder saber cuando alguien está necesitando de que vamos donde Él, de que oremos por Él, de que le demos un abrazo,
de que le entreguemos una palabra de Dios, de que le animemos, de que le amemos, de que demostremos ese amor que siempre nosotros decimos que tenemos, pero tenemos que nosotros entregarlo. Y para eso nosotros no podemos estar detenidos, no podemos estar nosotros estancados, y tampoco no podemos nosotros tener nuestra confianza puesta en algo que no sea Dios. Solamente nosotros debemos poner nuestra mirada en quien corresponda. Nosotros debemos, y no cansarnos. Vamos a pasar, yo creo que muchos, siempre a uno le dicen, que vamos a pasar muchas aflicciones, vamos a pasar muchas pruebas, pero ¿saben qué? Esas pruebas son necesarias, porque esas pruebas nos hacen ver realmente de qué estamos hechos. Porque es muy bonito adorar, alabar, servir a Dios cuando estamos en tiempos de bonanza. Pero los verdaderos adoradores, los verdaderos servidores se ven en estos tiempos, en los tiempos de prueba, en los tiempos de aflicción, en los tiempos de quebrantamiento, porque son necesarios. Yo lo puedo decir durante mucho tiempo. Yo hacía que no entregaba un mensaje presencial, yo creo que más de un año o más. Y durante todo este tiempo de pandemia, también padecí muchas cosas. Si bien es cierto, gracias a Dios, en mi familia nadie se ha contagiado de este virus, pero sí hubieron situaciones en que van haciendo de que uno vaya menguando en lo espiritual. He pasado por problemas en que me he sentido muchas veces solo, en que muchas veces me he sentido, hasta aquí llegué, que no quiero seguir, pero acá estoy. Y no es por mis fuerzas, no es por desafiarme de que yo puedo, sino que es por la pura gracia y misericordia de Dios. Nosotros, aunque pasemos por los valles de sombra, no debemos temer. Debemos nosotros siempre levantarnos, pero levantarnos ¿en quién? En quien nos cubre. Cristo es todo para nosotros. Debemos nosotros siempre estar conectados con Él. No podemos nosotros separarnos, no podemos alejarnos, porque pasan estas cosas en que se produce, digamos, este estancamiento espiritual en muchos. Han sido tiempos difíciles, yo sé que para muchos, pero en Cristo, como dice, en Cristo todo lo puedo, pero que eso sea una verdad. Que nos levantemos y que sigamos. El reino necesita que se expanda. Y nosotros somos los encargados. Nosotros somos los responsables de esa misión. Pero para poder hacerlo, tenemos que estar firmes. Tenemos que estar nosotros arraigados y muy conectados a la verdadera fuente. Amén. Para terminar, decirles solamente que la diferencia que nosotros tenemos con este hombre del estanque es que él no conocía la verdad. Y nosotros sí la conocemos. Le animo
Le animo a que sigamos, no decaigamos por lo que está sucediendo en el mundo, que día a día toman fuerza muchas cosas que van en contra de Dios. Así que nosotros debemos más que nunca estar firmes. Amén. Incline su rostro.